Evangelio de hoy. Miércoles 7 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto. Y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y al que venga a mí no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y que yo lo resucite en el último día. El pan que quita el hambre más profunda. El hambre que Jesús viene a saciar no es el hambre biológica. Esa que pasa y vuelve con cada ciclo del cuerpo. Tampoco es el deseo pasajero de consuelo emocional. Ni la simple necesidad de sentirse bien en momentos difíciles. El Señor nos habla aquí de un hambre mucho más honda. Más estructural. Que toca las raíces mismas de nuestra identidad como criaturas limitadas. Heridas por el pecado. Sedientas de eternidad. Y hambrientas de plenitud. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, está afirmando que su ser mismo es alimento. Que su existencia entre nosotros es una respuesta a esa carencia ancestral que ni la riqueza, ni la fama, ni el poder pueden llenar. Nunca más hambre. Nunca más sed. Jesús promete algo que ninguna fuente humana puede garantizar. Que quien acude a Él no volverá a tener hambre. Ni sed. No es una metáfora ligera, sino una revelación sobre el tipo de vida que Él ofrece. Una vida en plenitud. Enraizada en el amor eterno del Padre. No significa que no volveremos a sufrir. Ni que todo será fácil. Sino que toda necesidad será absorbida por la certeza de su presencia. Por la unión con Él. Que nos vuelve invencibles frente a la desesperanza. La promesa no es la eliminación del vacío, sino la transformación de ese vacío en morada de Dios. El drama de la incredulidad. Jesús reconoce que muchos lo han visto, pero no creen. La fe no es consecuencia automática de la visión externa, sino un don que exige apertura, humildad y disposición para dejarse transformar. Ver a Jesús sin creer en Él es una tragedia espiritual. Porque implica tener delante la respuesta de Dios. Y no reconocerla. Es posible estar cerca de lo sagrado. Incluso practicar lo religioso. Sin acoger realmente a Jesús como alimento vital. Como sentido último. Como Señor que ordena todo lo que somos. Nadie es rechazado. Ante esta ceguera espiritual. Jesús abre un horizonte de misericordia inmenso. Al que viene a mí no lo rechazaré. No hay límites a su acogida. No hay historial tan manchado. Ni herida tan profunda. Que le impida abrir los brazos y recibirnos. Estas palabras son un refugio para las almas que han experimentado el rechazo humano. La exclusión. La soledad o el desprecio. En Cristo nadie es descartado. Nadie es una sobra. Nadie llega demasiado tarde. Su corazón no se cierra jamás. Basta con ir a Él. Con la verdad del propio ser.
para encontrar respuesta. El descenso voluntario del Hijo. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Esta obediencia total revela el misterio más profundo del amor divino. Un amor que se entrega libremente, que no busca imponer su plan, sino realizar un designio de salvación que implica renuncia, humildad y oblación completa. Cristo no se mueve por intereses propios, sino por el deseo de que el mundo conozca al Padre y viva de Él. Su bajada del cielo no fue un accidente, sino una elección que lo une de manera definitiva a nuestra historia, y que transforma para siempre el destino humano. Nada se pierde en las manos de Cristo. La voluntad del Padre es que no se pierda nada de lo que Él le dio. Cada vida humana está llamada a la eternidad. Y el Hijo ha venido precisamente para asegurar que esa promesa no se frustre. No hay azar en la salvación. No hay olvido divino. Cristo custodia cada alma con ternura infinita. Y aun cuando parezca que una vida se ha extraviado, Él sigue tendiendo puentes, esperando, llamando. Su misión no es solo predicar o curar, sino custodiar y reconducir al Padre todo lo que el Padre le ha confiado. La resurrección como destino final. Jesús afirma con claridad que Él mismo resucitará a los suyos en el último día. No habla en términos hipotéticos, ni plantea una idea vaga. Es una certeza que brota de su identidad divina. Él es el Señor de la vida, el que venció la muerte, el que tiene poder para dar vida más allá del tiempo. Esta promesa sostiene al creyente incluso en medio del dolor, de la enfermedad, del envejecimiento o del duelo. Nada se acaba con la muerte, porque el último día no es el fin, sino el comienzo glorioso de una existencia que no tendrá ocaso. Ver y creer, el doble movimiento de la fe. El Padre desea que todos vean al Hijo, y que creyendo en Él, tengan vida eterna. Ver no basta. Creer es necesario. Pero no una creencia abstracta, sino una adhesión viva, existencial, que transforma el modo de vivir, de decidir, de amar. Ver al Hijo es mirar a Cristo con los ojos del corazón, reconocerlo como el enviado, dejar que su luz penetre toda oscuridad, y responder con el sí de la entrega, de la fidelidad, del seguimiento diario. Cristo, cumplimiento eterno de la voluntad del Padre. El verdadero misterio que Juan nos deja entrever no se limita a una promesa de resurrección, ni siquiera a una garantía de salvación, que pudiera descansar sobre obras humanas o actos externos, sino que nos revela la fidelidad inquebrantable del Hijo al querer del Padre. Una fidelidad que no fluctúa con el pecado humano, ni se ve empañada por la dureza del corazón, sino que se manifiesta con firmeza absoluta en el plan de salvación, que consiste en que ni uno solo de los que el Padre le dio se pierda, y que todos lleguen a tener vida eterna, por medio de la fe en el Hijo, y su aceptación en lo profundo del alma, como alimento real, como maná nuevo, como sustento divino, que no solo colma el hambre sino que engendra eternidad. Cristo no vino como un mero maestro de sabiduría, ni como un líder temporal que proponía un camino ético o revolucionario, sino como el Hijo enviado, para cumplir hasta el extremo el mandato del Padre,
que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Y yo lo resucite en el último día. Esa resurrección no es un gesto decorativo al final de la existencia, ni una simple restauración física, sino la plenitud de la comunión con Dios. La consumación definitiva de una vida que ha sido incorporada al misterio del Verbo encarnado, y que ha caminado hacia él con ojos de fe, con corazón abierto, con espíritu alimentado por su carne gloriosa. Aquí se produce un giro impresionante, pues ya no se trata solo de nuestra búsqueda humana de Dios, sino del amor eterno del Padre, que ha tomado la iniciativa, que ha dado al Hijo aquellos que serán salvos, y que ha depositado en él la responsabilidad de su resurrección. Es un designio de fidelidad celestial, donde nuestra libertad se encuentra acogida sin ser anulada, pero sí elevada, sostenida y guiada por una misericordia que no falla. La mirada de fe, llave de la eternidad. Cuando Jesús habla de ver al Hijo y creer en él, está proponiendo algo que va mucho más allá de una contemplación superficial o una adhesión intelectual. Ver al Hijo con fe significa reconocerlo como enviado, como sacramento vivo del amor del Padre, como pan bajado del cielo, como revelación máxima del rostro divino. Es un mirar que se transforma en comunión, en vínculo vital, en participación profunda de su misma vida. Esta fe, sin embargo, no es fruto solo del esfuerzo humano, sino don del Padre, y fruto del encuentro con la palabra viva. Y al mismo tiempo, esta fe madura al calor de la escucha atenta, de la aceptación del misterio, y de la perseverancia en medio de la incomprensión o del rechazo, que muchas veces genera en el mundo un Cristo que se ofrece como pan vivo, y no como ideología, poder o entretenimiento espiritual. La vida eterna no es solo una promesa distante, sino una realidad que comienza aquí, en el acto de fe que nos vincula ya con el resucitado, y que anticipa el último día, como una resurrección iniciada en el interior, que aún está en proceso, pero que se orienta con certeza hacia la plenitud. Y esa plenitud, como recuerda el texto, será obra de Cristo mismo, que resucitará a los suyos, con poder glorioso, como parte de su victoria final sobre la muerte, hacia la plenitud del amor eterno. Toda esta enseñanza, impregnada de ternura y firmeza, nos muestra que el centro de la fe cristiana no es una doctrina, sino una persona, Cristo mismo. Él es pan, vida, voluntad del Padre, revelación y futuro eterno. No se trata de seguir normas por miedo a un castigo, ni de cumplir ritos como fórmulas mágicas, sino de entrar en comunión con aquel que ha bajado del cielo para no dejar morir de hambre a la humanidad. Este pan no es impuesto, sino ofrecido. ¿Y quién lo recibe con fe? Con humildad, con sed verdadera de sentido. Encuentra en él más que saciedad, encuentra vida, propósito, destino, eternidad. Así, quien ha sido dado por el Padre al Hijo, no se pierde, no es abandonado, no queda sumido en la oscuridad del mundo, sino que es sostenido por la mano del que ha vencido la muerte. La resurrección prometida no es una recompensa por méritos,
sino la culminación del amor que se ha mantenido fiel. Incluso cuando nuestra fe fue débil. Cuando nuestra hambre pareció apagarse. O cuando nuestras caídas nos hicieron sentir lejanos. El pan de vida no es selectivo, sino universal en su oferta. Y constante en su eficacia. Para quienes lo reciben en la fe. Por tanto, el Evangelio de hoy no es solo una página de consuelo, sino una página de decisión. Una invitación silenciosa pero firme. A no buscar otros panes. Otras fuentes. Otras esperanzas. Sino a abrirse por completo al don de Cristo. Que no rechaza a nadie. Que acoge al perdido. Que sostiene al débil. Y que conducirá sin falta a sus elegidos hasta la plenitud de la vida resucitada. En el último día. El lenguaje que utiliza Jesús en este pasaje no es ambiguo. Ni propone un camino medio entre la fe tibia y el seguimiento radical. Él afirma con claridad, al que venga a mí no lo echaré fuera. Y este verbo, echar, contiene toda una carga de exclusión que él mismo desarma, mostrando que su acogida no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a venir. Venir a Jesús es más que un acto externo. Es una entrega de confianza. Una apertura del alma. Una rendición sin reservas. Y él promete, sin condiciones, que no rechazará a nadie que así se acerque. Esto pone en crisis toda mentalidad meritocrática. Todo intento humano de ganarse a Dios. Todo orgullo disfrazado de espiritualidad. Porque ante Cristo, lo único que cuenta no es lo que uno trae, sino la disposición a recibirlo todo de Él. Esa es la esencia del pan bajado del cielo, no se compra. No se acumula. No se manipula. Se recibe con hambre real. Se mastica con deseo verdadero. Se asimila con perseverancia silenciosa. Y se comparte con el corazón ancho. Hay también en este pasaje una afirmación escatológica de enorme fuerza. Y yo lo resucitaré en el último día. Cristo no se presenta simplemente como un acompañante en las penas, sino como aquel que tiene poder sobre la muerte misma. No promete solo consuelo, sino transformación final. Victoria definitiva. Y esa victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. Esto es crucial. Porque la resurrección no será obra de nuestros méritos, sino don gratuito, que nace de haber vivido comiendo el pan de la vida. El alimento que da Jesús no es temporal, como el maná del desierto, que saciaba pero no impedía morir. El suyo es un alimento que genera una vida nueva, que penetra el alma, que transforma la existencia, y que va gestando desde ahora la resurrección futura. Comer su pan es ir muriendo al egoísmo, a la dureza de corazón, al pecado que aísla y oscurece, para nacer a la comunión, a la gratuidad, a la entrega silenciosa, que deja espacio a Dios para que Él lo haga todo nuevo. El proceso de resurrección que Jesús promete no es solo futuro. Ya ha comenzado en cada acto de fe. En cada decisión por el amor. En cada lucha silenciosa contra el mal que habita en nosotros. Porque ¿quién cree en Él? ¿Quién se alimenta de Él? ¿Quién vive en Él? Está ya en camino hacia la plenitud de la vida.
Cristo mismo es quien lleva adelante esta obra. Como el buen pastor que no abandona. Como el esposo fiel que espera con ternura. Como el Señor resucitado que sostiene y no suelta. Por eso, en este Evangelio se revelan tres certezas que pueden sostener la vida cristiana en medio de las tormentas. La primera, que Cristo es el pan que sacia de verdad. La segunda, que nadie que se acerque a Él será rechazado. Y la tercera, que quien permanece en Él será resucitado en el último día. Son tres promesas. Pero también tres llamados. A una fe más honda. Más decidida. Más arraigada en la palabra. Ahora bien, esta fe profunda no es un sentimiento vago ni una emoción pasajera, sino una adhesión de toda la persona, que toca la razón, la voluntad, los afectos y las decisiones concretas del día a día. Creer en Cristo pan de vida significa reordenar toda la existencia, haciendo de Él el centro, el manantial y el destino. Significa dejarse conducir por su voz, aceptar sus tiempos, abrazar su cruz y vivir como resucitados aún en medio del dolor. El mundo nos ofrece otros panes que parecen satisfacer, pero que dejan vacío el corazón. Panes de reconocimiento, de éxito, de placer efímero, de poder camuflado de virtud. Pero ninguno de ellos tiene sabor de eternidad. Ninguno engendra comunión real. Ninguno prepara para la resurrección. Solo Cristo, porque es del cielo, puede nutrirnos para la eternidad. La comunidad cristiana debe ser ese espacio donde el pan de vida se reconoce, se comparte, se adora y se vive. Una comunidad que no se alimenta de Cristo se vuelve activismo sin alma, rutina sin fuego, estructura sin espíritu. Pero cuando Cristo es el centro, la comunidad resucita con Él. Y entonces puede llevar luz donde hay tiniebla, paz donde hay ruido, y pan donde hay hambre de sentido. Pero la fidelidad de Cristo no es solo garantía futura, sino impulso presente. Saber que Él no perderá a ninguno de los que el Padre le ha confiado. No significa vivir con pasividad, sino con la seguridad de que todo esfuerzo por el bien no es en vano. El pan del cielo fortalece la lucha cotidiana. En el silencio del deber bien hecho. En la constancia que nadie ve. En las renuncias ofrecidas sin estruendo. Él no olvida ni una sola migaja de amor entregado. Ni una lágrima escondida. Ni un sí pronunciado a pesar del miedo. Comer este pan es también aprender a esperar. Porque en un mundo donde todo se exige de inmediato, la lógica del cielo tiene otros ritmos. El pan que baja del cielo no satisface como el pan del mundo, que estimula por un instante, pero después deja más hambre. El pan del cielo actúa en lo profundo. Madura lentamente como la semilla en tierra buena. Transforma sin espectáculo. Y solo quien persevera descubre cuán dulce y fuerte se ha vuelto su alma. Esa paciencia del pan celestial nos enseña también a no desesperar por nuestras caídas, ni por la lentitud de nuestra conversión. Si seguimos viniendo a Él, aunque tropecemos 1000 veces, Él seguirá alimentándonos. Seguirá esperándonos. Seguirá sosteniéndonos.
La lógica del reino no es de exclusión por imperfección, sino de misericordia que vuelve a encender la llama incluso cuando todo parece ceniza. No nos echa fuera, ni siquiera cuando nosotros mismos ya no nos creemos dignos de permanecer. Por eso este Evangelio es también un escudo contra las mentiras del acusador. ¿Cuántas veces el enemigo susurra que no somos suficientes? Que Dios ya se cansó de nosotros. Que nuestros pecados son demasiado grandes. Pero Jesús ha hablado. Y su palabra permanece, no lo echaré fuera. ¿Quién podrá desmentir al Hijo de Dios? ¿Quién puede acusar si él absuelve? La única condición es volver. Venir de nuevo. No alejarse del pan que da vida. Hay un dinamismo profundo en el verbo venir que Jesús utiliza. No dice el que me entienda, ni el que me conquiste, sino el que viene a mí. Es un verbo de movimiento, de iniciativa personal, de deseo que se pone en camino. Jesús no exige tener todas las respuestas. Solo tener hambre suficiente como para ponerse en marcha. Aunque sea a tientas. Aunque sea herido. Aunque sea con dudas. Él acoge ese movimiento como acto de fe. Y en ese venir constante, el alma se va haciendo eucarística. Porque se va modelando según el pan que recibe. Aprender de Cristo pan es aprender a partirse y repartirse. Como Él lo hace cada día en el altar. Por eso, cuanto más comulgamos con Él, más deberíamos parecernos a Él. Más capaces de perdonar. De servir sin medida. De vivir en comunión. Incluso con quienes nos duelen. Así. Este Evangelio también es una corrección fraterna para las comunidades creyentes que se cierran sobre sí mismas. Cuando el pan se convierte en privilegio. En barrera. En excusa para excluir. Se ha dejado de comer al Cristo verdadero. Porque Él no echa fuera a nadie. Y nosotros no podemos hacer menos que Él. Una Eucaristía verdadera forma corazones abiertos. Y comunidades que acogen sin sospecha. Que curan sin preguntar mucho. Que dan sin calcular. La voluntad del Padre. Dice Jesús. Es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hay aquí una doble dimensión, ver y creer. Ver con los ojos de la fe. Ver más allá de lo visible. Ver al Hijo oculto en el pan. En el pobre. En el hermano cansado. Y luego creer. Confiar. Entregarse. Incluso cuando no todo se entiende. Incluso cuando se sufre. Incluso cuando Dios parece callar. Esa fe. Sencilla pero firme. Es la que lleva a la vida eterna. No una fe perfecta. No una teología exacta. Sino una fe viva. Que se alimenta del pan vivo. Y que no deja de buscar a Cristo. Esa fe. Jesús la ve. La bendice y la conduce hasta el día definitivo. En que Él mismo nos resucitará. Y entonces no habrá más hambre. Ni llanto ni noche. Solo comunión eterna con Él. Cristo no promete una vida sin sufrimiento. Sino una vida que nunca será abandonada en medio del sufrimiento. No promete resolver mágicamente todos los problemas del camino. Pero sí estar presente como pan que acompaña. Que sostiene. Que se entrega día tras día.
Él es alimento para las noches más largas, fortaleza en los días de desierto, y dulzura en las luchas silenciosas que nadie más ve. La vida eterna comienza ya cuando uno se sabe amado por Él. Cuando uno se alimenta de ese amor que no se retira ni siquiera en el dolor más hondo. El alma que permanece junto al pan vivo. Poco a poco se vuelve fuerte y libre. Ya no necesita correr detrás de tantas seguridades humanas. Porque ha aprendido que solo Cristo sacia. Ha aprendido a desprenderse de lo accesorio. A dejar de buscar la aprobación de todos. A vivir centrada en lo eterno. Es entonces cuando se comprende que la vida no es una suma de éxitos ni de acumulaciones, sino un camino de comunión y entrega. Un ir siendo transformado por el pan que se recibe. Este alimento, que es Cristo mismo, produce una fecundidad escondida pero real. Porque el alma alimentada por Él comienza a parecerse a Él. Y como Él, también esa alma empieza a ser pan para otros. Pan partido en la entrega de su tiempo. Pan ofrecido en la escucha paciente. Pan compartido en la ternura sin límites. Así, los que comen del pan del cielo se vuelven Eucaristía viva. En medio de un mundo que tiene hambre de compasión, de consuelo y de verdad. Por eso, recibir a Cristo en la Eucaristía no es un acto privado, sino una responsabilidad que se derrama en lo cotidiano. Quien comulga verdaderamente no puede vivir encerrado en sí mismo, ni puede quedarse indiferente ante el dolor ajeno. El pan del cielo impulsa hacia los demás. Purifica el corazón de la dureza y la tibieza. Y nos hace capaces de mirar a los otros como hermanos. No como competidores ni amenazas. El que comulga con Cristo termina por comulgar también con el mundo herido. Este Evangelio, entonces, no se queda solo en una afirmación doctrinal, sino que contiene una llamada profunda a la conversión interior. Nos invita a revisar qué tipo de pan estamos buscando. ¿A qué fuentes acudimos para saciar nuestras sedes más hondas? ¿Vivimos hambrientos del amor de Cristo? ¿O estamos atrapados por 1000 otros apetitos que nunca nos llenan? Este texto nos recuerda que solo en Él hay plenitud. Que fuera de Él todo cansa. Y que su promesa de vida eterna es ya una realidad cuando nos alimentamos cada día de su presencia. En medio de nuestras fragilidades. Y de los límites del tiempo presente. Jesús nos ofrece un anticipo del cielo. Porque quien vive unido a Él, ya ha comenzado a resucitar por dentro. Su carne gloriosa, que se hace presente bajo la forma humilde del pan, es medicina de inmortalidad. Es semilla de eternidad sembrada en el alma. Y aunque sigamos viviendo en la carne, ya no estamos destinados a la muerte, sino a la vida en plenitud, que se manifestará totalmente en la resurrección final. La firmeza de esta promesa atraviesa los siglos y consuela a todos los que lloran la ausencia de sus seres queridos. Porque Cristo resucitado no solo venció la muerte para sí, sino también para todos los que el Padre le ha confiado. En su victoria está la nuestra. Y en su fidelidad se apoya nuestra esperanza. Él mismo lo ha dicho, yo lo resucitaré en el último día. Y no miente. No se retracta. No cambia de parecer como los hombres. Este Evangelio, lleno de ternura y promesa, es también una invitación constante a vivir en comunión eclesial.
Porque no se puede vivir del pan del cielo y rechazar el cuerpo que forma ese mismo pan. La Eucaristía edifica la Iglesia. Y la Iglesia custodia la Eucaristía. Todo creyente que vive de este pan está llamado también a ser constructor de unidad. Pacificador entre hermanos. Sembrador de esperanza allí donde hay división o desánimo. El texto de hoy es entonces, en su hondura y sencillez, una carta de amor divina. Nos recuerda quién es Cristo, que nos ofrece, y hacia dónde nos conduce si confiamos en Él. Cada palabra suya es pan partido para nosotros. Cada frase es alimento para la fe. Cada promesa suya es semilla de resurrección. En este breve pasaje se encierra el núcleo de todo el Evangelio, el amor fiel de Dios, que se entrega como alimento, que busca al hombre, que le ofrece vida sin fin, y que no se cansa de esperar. La perseverancia del alma alimentada. El alma que se alimenta cada día del pan vivo. Aprende a perseverar con humildad y firmeza. No se trata de una constancia orgullosa, sino de una adhesión confiada al amor que no abandona. El camino espiritual tiene momentos de luz y otros de oscuridad. Pero quien ha probado la dulzura de Cristo, sabe esperar en silencio cuando todo parece estéril. Porque aunque no siempre se sienta su presencia, Él nunca deja de ser fiel. La pedagogía divina del hambre. Dios permite que a veces sintamos hambre espiritual, para recordarnos que no nos basta con lo humano. Esa insatisfacción que no se calma con nada del mundo. Es ya una gracia que prepara el alma para buscar lo alto. Cuando todo lo demás falla. Cuando nada llena. Es allí donde resplandece con más claridad la necesidad de Cristo. Él es el único capaz de dar sentido al vacío interior y convertirlo en espacio fecundo de comunión. Pan bajado del cielo y no inventado por los hombres. Este pan no nace de la tierra, ni de los esfuerzos humanos. No es una invención religiosa ni una construcción simbólica, sino un don bajado del cielo. Es el Hijo que desciende, que toma carne, que se hace pequeño para estar cerca. Solo así puede ser verdaderamente alimento, porque se ha hecho uno con nuestra debilidad. Y desde dentro nos transforma. Una comunión que transforma el corazón. Quien comulga con fe, no solo recibe a Cristo, sino que empieza a pensar y amar como Él. El corazón se va moldeando a su modo de mirar, de hablar, de actuar. Ya no basta vivir para uno mismo. Ya no tiene sentido acumular, ni competir. La Eucaristía nos descentra de nuestro ego y nos lanza a la entrega generosa, silenciosa, fecunda. La voluntad del Padre como alimento del Hijo. Cristo no actúa por cuenta propia, sino en obediencia perfecta al Padre. Su alimento es hacer la voluntad del que lo ha enviado. Y esa voluntad es salvar. No perder. Reunir. No dispersar. Quien vive unido a Cristo, empieza a desear también esa voluntad salvífica. Ya no busca imponerse, sino servir. No juzgar, sino abrazar. La seguridad de no ser desechados. La promesa de Jesús es clara. Al que viene a mí, no lo echaré fuera. No hay condición más fuerte que esa para el alma herida. Porque todos cargamos culpas.
Fragilidades. Heridas antiguas. Pero Cristo no echa fuera. No desprecia. No rechaza al que viene con sinceridad. Él acoge. Cura. Transforma desde dentro. La esperanza de una resurrección final. En este pasaje se encuentra una promesa eterna. Yo lo resucitaré en el último día. No es solo una esperanza futura, sino una certeza sembrada en el alma. Porque si Él vive, también nosotros viviremos. Y esa vida no se limita al cuerpo, sino que se extiende a todo nuestro ser. La resurrección comienza ya. En cada acto de fe. En cada comunión recibida con el alma abierta. La liturgia como banquete de vida eterna. Cada Eucaristía es un adelanto del cielo. Una mesa tendida por el mismo Dios. Allí. Los pequeños son exaltados. Los pobres son nutridos. Los pecadores son perdonados. No es solo un rito, sino un misterio de presencia real. Cristo no se queda lejos, sino que entra hasta lo más hondo del alma. Y allí permanece. Silencioso pero activo. El hambre del mundo como llamada a la misión. El hambre que existe fuera de los muros de la iglesia. Interpela a los que se han alimentado del pan del cielo. No se puede celebrar la Eucaristía y ser indiferente al hermano que sufre. La liturgia termina cuando comienza la caridad. Cada misa impulsa hacia la calle. Hacia los hogares rotos. Hacia las periferias del corazón humano. Donde hay hambre. Allí debe llegar el eco del pan vivo. El deseo profundo de Dios por cada alma. En este breve pero inmenso pasaje evangélico, no solo aparece el deseo humano de acercarse a Jesús, sino que brilla con claridad el deseo divino por no perder a ninguno. Es un deseo ardiente. Un anhelo eterno del Padre, que se manifiesta en la misión del Hijo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado. En ese nada está cada persona, cada alma, cada historia. Nadie es excluido del deseo salvífico de Dios. Ni siquiera los que más lejos parecen estar. Una promesa que vence al tiempo. La palabra de Cristo trasciende lo inmediato. No es una solución pasajera ni un consuelo superficial. Cuando dice que los resucitará en el último día, está hablando de una promesa que no se anula con el paso de los años. Esa frase permanece como lámpara para los que caminan en el dolor, en la incertidumbre, en el silencio de los sepulcros. La resurrección no es una metáfora, sino una realidad futura que ya ha comenzado a germinar en quienes creen. El acto de venir a Jesús. El verbo venir a Jesús encierra un dinamismo espiritual profundo. No es solo caminar físicamente, sino orientar el corazón, la vida, los deseos hacia Él. Quien viene a Jesús lo reconoce como su centro, como su alimento verdadero, como su plenitud anhelada. Este movimiento no siempre es lineal. Muchas veces está hecho de avances y retrocesos, de luces y tinieblas. Pero el corazón que viene a Él con sinceridad nunca será rechazado. Una fidelidad más fuerte que la fragilidad. Cristo no condiciona su amor a la fuerza del creyente, sino que lo sostiene incluso en la debilidad. Él no echa fuera al que viene tambaleante, ni abandona al que duda o cae. Su fidelidad es anterior.
más fuerte, más perseverante que nuestras luchas interiores. El Evangelio nos muestra un Cristo que acoge, que levanta, que reconstruye pacientemente al que se entrega confiando. El alimento que no se agota. Todo alimento de este mundo se consume y termina. Incluso los bienes más nobles, como la amistad, el afecto, el conocimiento, tienen un límite. Pero Cristo se ofrece como un pan que no se agota. Una presencia que no se consume. Una gracia que siempre vuelve a hacerse nueva. Esta inagotabilidad es lo que llena de esperanza al alma sedienta. Porque sabe que no está condenada a la carencia perpetua. La voluntad divina como descanso. Con frecuencia. La voluntad de Dios nos asusta. Como si fuera una imposición que limita. Pero en el corazón de Cristo, hacer la voluntad del Padre es fuente de descanso y plenitud. Porque el querer del Padre es que todos tengan vida. Que ninguno se pierda. Que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando el alma se alinea con este querer profundo, experimenta paz, estabilidad, fortaleza serena. La fe como vínculo permanente. Jesús afirma que quien cree en Él tendrá vida eterna. Esta fe no es solo un asentimiento intelectual, sino un lazo vital. Una unión real con su persona. Es entrar en relación íntima, constante, viva con aquel que es la fuente de toda vida. Por eso, la fe no se reduce a momentos emocionales, sino que se cultiva en la perseverancia, en la oración, en la escucha, en la Eucaristía. El amor que se entrega hasta el extremo. Cristo se presenta como pan que da vida. Porque Él mismo se ha entregado hasta el extremo. No se reservó nada. No se protegió del dolor. Sino que abrazó la cruz para que nosotros tengamos vida. Esta entrega total es la raíz de su poder alimentador. Porque lo que da vida no es solo su palabra, sino también su sangre derramada, su carne ofrecida, su amor hecho cuerpo crucificado. El caminar eucarístico de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha caminado sostenida por la Eucaristía. En tiempos de persecución. En momentos de oscuridad. En días de confusión. La certeza de la presencia real de Cristo ha sido refugio y motor. No caminamos solos. Ni vacíos. Sino habitados por aquel que ha vencido la muerte. Este alimento sagrado no solo fortalece individualmente, sino que edifica el cuerpo entero de la comunidad creyente. Una invitación siempre abierta. El Evangelio de hoy no impone. No obliga. No exige por la fuerza. Simplemente invita. Con una ternura que desarma. Vengan a mí. Esta invitación está abierta hasta el final de los tiempos. Cada corazón humano puede responder. En el momento más oscuro. En la hora más inesperada. No importa el pasado. No cuenta el historial de caídas. Solo se necesita hambre verdadera. Y la decisión de venir. La mirada eterna que abraza cada historia. Dios no mira como mira el mundo. Ni como suelen mirar los hombres. Él contempla desde la eternidad cada existencia humana. No desde la apariencia ni desde las obras visibles, sino desde la hondura del corazón que busca.
Jesús lo confirma cuando dice que todo el que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. No habla solo del ver físico, sino de esa mirada interior que se deja tocar por su verdad, que no teme entregarse, aunque sea en medio del polvo y el pecado. Cristo no exige perfección, sino apertura. Y esa apertura humilde ya contiene la semilla de la salvación. Cristo no retira su presencia. Una de las promesas más tiernas y fuertes que emergen de este Evangelio es la perseverancia de Jesús en nuestra vida. Él no se va cuando fallamos. No se oculta cuando pecamos. Ni se aleja cuando dudamos. Su presencia es fiel. No por nuestro mérito, sino por su amor incondicional. El que viene a mí no será echado fuera, dice. Y ese no es absoluto. Sin cláusulas ocultas. Sin condiciones vergonzantes. Si caemos, Él permanece. Si tropezamos, Él extiende su mano. Si nos perdemos, Él sale a buscarnos. Una alianza que no se rompe. En Jesús se cumple la alianza definitiva del Padre con la humanidad. Ya no es un pacto sellado con sangre de animales, ni escrito en tablas de piedra, sino grabado en el corazón del Hijo y entregado en su cuerpo vivo. Esta alianza no se rompe por la infidelidad del hombre, porque está sostenida por la fidelidad de Dios. Por eso, cuando Jesús se entrega como pan vivo bajado del cielo, no lo hace para unos pocos, sino para todos. Incluso para los que aún no creen. Incluso para los que se alejan. Su entrega es universal. Incondicional. Irrepetible. Y sin retorno. La vida eterna comienza ya. Cuando Jesús dice que el que cree en Él tiene vida eterna, está diciendo que no debemos esperar a morir para recibir esa promesa. La vida eterna comienza ya. Aquí. Ahora. En medio de lo cotidiano. Porque la vida eterna no es solo una duración sin fin, sino una calidad nueva de vivir. Una transformación interior que empieza en la fe, en la entrega, en la comunión con Él. Quien vive unido a Cristo, incluso en medio de las pruebas, experimenta ya la paz del cielo, la certeza del amor que no pasa, el hambre que solo Dios puede saciar. Cada ser humano lleva dentro un hambre que nada del mundo logra llenar. Por más que se prueben placeres, reconocimientos, seguridades, siempre queda un vacío que suplica algo más. Jesús no desprecia esa necesidad, sino que la asume, la ilumina y la colma con su presencia real. Él es el pan que da vida, no solo para un rato, sino para siempre. Quien se alimenta de Él, descubre que ya no necesita buscar desesperadamente fuera, porque todo lo esencial lo encuentra dentro, junto a Él. La humildad de saberse necesitado. Solo quien reconoce su hambre puede recibir el pan de vida. La autosuficiencia cierra el alma, endurece el corazón y hace inútil la gracia. Pero la humildad abre puertas que ni el miedo ni el pecado pueden cerrar. Acercarse a Jesús como necesitado, como indigente de sentido, como herido por dentro. Es el modo más sincero de acogerlo. Porque Él no viene a llenar almas ya llenas,
sino a saciar a los que saben que no pueden salvarse por sí mismos. Cada alma es un regalo al Hijo. Jesús dice que el Padre le ha dado a aquellos que van a Él. Esto significa que tú, yo, cada ser humano que se acerca a Cristo es un regalo del Padre al Hijo. No somos solo creyentes, ni solo discípulos, sino una herencia sagrada. Un don que el Padre confía a las manos del Salvador. Y lo que el Padre entrega, el Hijo lo custodia con ternura infinita. Nunca desprecia a los suyos. Nunca los abandona. Ni los pierde. Porque han sido confiados a su corazón por amor eterno. La constancia en el seguimiento. El que viene a Jesús y cree en Él, entra en una relación viva que debe cuidarse con constancia. No basta un momento de entusiasmo. Una emoción pasajera. Un día de fervor. El pan de vida no se recibe una sola vez, sino que se saborea en cada Eucaristía. Se custodia en la oración fiel. Se prolonga en la caridad concreta. La fe se hace camino. Y como todo camino, requiere perseverancia. Decisión diaria. Paso tras paso. Aunque a veces sea con los pies heridos. La unidad con Cristo es la victoria sobre la muerte. El que está unido a Cristo, aunque muera, vivirá. Esta es la promesa última del Evangelio de hoy. Y la más consoladora. La muerte no es la última palabra. No es frontera infranqueable. Ni condena inevitable. Para el que vive alimentado por el pan vivo. La muerte es tránsito. Pascua. Entrada al abrazo definitivo. Por eso, podemos vivir sin miedo. Porque nuestra vida no está condenada al polvo, sino prometida al cielo. El pan eterno en el altar cotidiano. En cada misa. Este Evangelio se hace carne nuevamente. Cristo vuelve a ofrecerse. Vuelve a entregarse como pan de vida. Y lo hace para ti. Aquí. Hoy. El altar es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Donde lo eterno se dona a lo frágil. ¿Y qué espera Jesús a cambio? Solo un corazón dispuesto a creer. A confiar. A dejarse alimentar por Él. Día tras día. Sin reservas. Sin miedo. Sin condiciones. El pan eterno en el altar cotidiano. En cada misa. Este Evangelio se hace carne otra vez. El mismo Jesús que dijo, yo soy el pan de vida. Se entrega sobre el altar con la misma intensidad del primer Jueves Santo. No es una repetición simbólica. Ni una memoria vacía. Sino su entrega real. Viva. Operante. Él baja del cielo no solo como doctrina, sino como alimento. Como presencia silenciosa que transforma. Que sana. Que consuela. Cada vez que se eleva la hostia. El cielo toca la tierra. Y el que comulga con fe ya no está solo. Ni hambriento. Ni perdido. El escándalo de la cercanía divina. Dios se nos da demasiado cerca. Y eso escandaliza muchas veces al corazón orgulloso. Nos gustaría un Dios lejano. Que no incomode. Que no exija decisiones concretas. Que no se deje comer. Pero el verdadero Dios se acerca tanto que se hace pan.
Y eso desarma los esquemas humanos. Es una cercanía que humilla la razón, que quiebra la lógica del poder, que desconcierta incluso al que ama. Porque no hay nada más débil, ni más tierno, que un Dios que se deja partir para entrar dentro del hombre. Comulgar es decidir pertenecerle. Comulgar no es solo recibir una hostia consagrada, sino dejar que mi vida se funda con la suya. Es decirle con mi cuerpo, con mi historia, con mis heridas y gozos, tuyo soy. Es renunciar a vivir por mi cuenta y entrar en su lógica de entrega. Es aceptar que ya no quiero ser el centro, que quiero vivir en él y por él, aunque eso me cueste el ego. La comunión verdadera quema las máscaras y construye identidad en Dios. La fidelidad de Jesús al encargo del Padre. Jesús no se movió jamás por iniciativa propia, sino siempre por obediencia amorosa al Padre. Lo que el Padre quiere, eso hace el Hijo. Y su mayor anhelo es no perder a ninguno de los que se le han confiado. Esa fidelidad es garantía para nosotros. Porque no estamos a la deriva. No dependemos de cambios emocionales ni de méritos fluctuantes. Nuestra vida está sostenida en esa firme decisión de amor, que no se desdice, que no se olvida, que no se cansa. Jesús nos mira con hambre de salvación. El que vino del cielo no nos contempla con juicio, sino con hambre de que vivamos. No soporta vernos sin sentido, sin paz, sin esperanza. Y por eso sale a nuestro encuentro, incluso cuando nosotros no lo buscamos. Él no se limita a esperar en un altar, sino que desciende a los desiertos de la vida, a las noches del alma, a las ruinas donde creemos que no puede habitar la gracia. Allí nos habla. Allí se ofrece. Allí nos espera. El día final no será de temor. Cuando Jesús dice que resucitará al creyente en el último día, está aboliendo el miedo ancestral a la muerte. El día final no será castigo ni oscuridad para los que viven en él, sino cumplimiento y plenitud. Será la hora en que por fin todo dolor encuentre sentido. Toda lágrima seque su fuente. Todo anhelo alcance su paz. El fin del tiempo no será ruina, sino comunión sin velos. Banquete sin fin. Abrazo sin pérdida. El que viene a mí. Estas palabras son la puerta de toda esperanza. No importa de dónde vengamos. Qué historia carguemos. Cuántos errores hayamos cometido. Si venimos a Él, no seremos echados fuera. No nos examinará como juez exigente, sino que nos acogerá como padre que recobra a su hijo. El que se acerca, aunque sea a rastras, con el alma rota, o sin palabras, encontrará puertas abiertas, y un corazón que late por él. Ya no más hambre. Hay hambres que no se ven, pero que consumen. Hambre de amor, de verdad, de paz. Hambre de un lugar en el mundo, de sentido, de eternidad. Jesús no promete saciar el estómago, sino el alma. Y cuando alguien de verdad cree en Él, su corazón ya no necesita correr detrás de 1000 espejismos, porque ha encontrado la fuente, el centro.
El manantial que no se seca. Todo viene de Él. Todo vuelve a Él. No somos dueños de nuestra historia, ni señores de nuestro destino. Todo lo que somos viene del Padre. Y todo está llamado a volver a Él. La vida no es casualidad. Es don confiado. Y misión recibida. En Jesús. La historia encuentra su clave. Su eje. Su término glorioso. Por eso, cuando uno se abandona a Él, no pierde nada. Lo gana todo. Porque vuelve al hogar para el que fue creado. La fidelidad del pan que permanece. El Evangelio no concluye con teorías ni con llamados abstractos, sino con la certeza firme de un Dios que cumple lo que promete. Jesús no es un pan que sacia un momento y luego se olvida, sino el pan de vida eterna, que sigue descendiendo cada día en el altar, en el silencio de la adoración, en el misterio de cada Eucaristía. Él sigue siendo el mismo que alimentó a la muchedumbre en Galilea. El mismo que proclamó con poder que nadie que venga a Él tendrá hambre ni sed. Y esta verdad no ha perdido fuerza con los siglos. Porque la palabra de Dios no envejece ni se debilita, sino que se actualiza con fuerza nueva en cada corazón abierto. Un Dios que no expulsa a nadie. Jesús dice que no echará fuera a nadie que venga a Él. Y esas palabras derriban toda barrera que el corazón humano suele levantar. Ya no hay historia tan rota, ni pecado tan repetido, ni cansancio tan profundo que impida ser acogido por Él. No exige perfección, sino sed. No espera méritos, sino sinceridad. Por eso, al final del camino de fe, no encontraremos un tribunal de frialdad, sino un corazón abierto como pan partido, que nos dirá con ternura: te esperaba. La ternura de ser buscados desde la eternidad. Jesús habla de los que el Padre le ha confiado. Y esa expresión revela algo inaudito. Hemos sido deseados por Dios desde antes de nuestro nacimiento. No estamos aquí por azar, sino porque el Padre nos ha pensado. Nos ha llamado. Y nos ha entregado al Hijo como un don sagrado. Somos regalo mutuo entre el Padre y el Hijo. Y ese amor previo nos sostiene incluso cuando nosotros fallamos. No somos descartables, ni olvidados, ni secundarios, sino conocidos y llamados por nuestro nombre desde siempre. Una voluntad que no se doblega: salvarnos. Jesús declara que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que Él le ha dado. Esa frase basta para llenar de esperanza incluso la vida más herida. Dios no es indiferente ante nuestra lucha. No se cansa de nuestra lentitud. No nos abandona cuando caemos otra vez. Su voluntad no es frágil, ni ambigua, sino firme, determinada, apasionada. Si dependiera solo de Él, todos llegaríamos a casa. Todos seríamos rescatados. Él quiere salvar. Y lo quiere con todo su ser. El hambre que se vuelve bendición. La promesa de no tener hambre ni sed si creemos en Jesús no significa una vida sin lucha, sino una vida donde cada necesidad profunda encuentra su causa y su sentido. El hambre espiritual se convierte entonces en bendición. Porque nos empuja hacia Él. Porque nos despierta. Porque nos hace reconocer que sin Dios no podemos vivir. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia.
porque será saciado. Bienaventurado el que reconoce su vacío, porque está a un paso de ser llenado por la gracia. La Eucaristía como certeza de resurrección. Comulgar con Cristo no solo alimenta el alma hoy, sino que siembra en ella una semilla de resurrección. Porque quien se une a Él no morirá para siempre, sino que será resucitado en el último día. Esa es nuestra esperanza, nuestro ancla, nuestra firmeza. No hay comunión que no anticipe la Pascua eterna. No hay Eucaristía que no sea ya una promesa cumplida en germen. Al recibir al pan vivo, recibimos el germen de una vida que no acabará jamás. El descanso de saberse sostenido. En este mundo donde todo cambia, donde las seguridades se diluyen. Este Evangelio nos invita a descansar en la fidelidad de Jesús. Él no se olvida. No se arrepiente de habernos amado. No deja la obra a medias. Esa certeza da descanso al corazón que tiembla. Da reposo al alma que se agita. Podemos caminar con paso firme. Porque no nos cargamos a nosotros mismos, sino que somos llevados sobre los hombros del buen pastor. Volver una y otra vez al pan que salva. Esta página del Evangelio nos recuerda que necesitamos volver siempre al pan vivo. Porque la fe no es un momento, sino un camino continuo. No basta con haber creído una vez, ni con haber comulgado en el pasado. Necesitamos volver. Y volver. Con hambre renovada. Con deseo humilde. Con corazón abierto. Y cada vez que lo hagamos, Él estará allí. Fiel. Esperando. Ofreciéndose una vez más. Vivamos como resucitados desde ahora. Jesús promete vida eterna. Pero no solo al final, sino desde ahora. El que cree en Él ya ha pasado de la muerte a la vida. Ya camina con luz. Ya lleva dentro el fuego que no se apaga. Vivir como resucitados es vivir con esperanza. Con alegría que no depende de las circunstancias. Con libertad de quien ya ha sido redimido. Es vivir sabiendo que la última palabra sobre nuestra historia no la tiene el fracaso, sino el amor que vence. Adorar y confiar. Y al final de esta meditación, solo queda adorar. Y confiar. Adorar al pan que se ofrece. Al Dios que se parte y reparte. Al amor que se hace comestible. Y confiar. Con la seguridad de que no seremos abandonados. De que Él cumplirá su promesa. De que seremos resucitados con Él. Porque el que se alimenta de este pan, ya no pertenece a la muerte, sino a la vida. Que así sea. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.